juntos declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra. Y ahora darle el aplauso más fuerte que tú puedas a la palabra del Señor. Comenzamos a hablar acerca del tema, la fórmula o la ecuación de la multiplicación, explicando la necesidad de la multiplicación, el porqué de la multiplicación y cómo Dios llega a ese momento de multiplicación. No voy a ir a todos los versos, pero resumo, ¿verdad?, las ideas básicas. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 1, el verso 1 en adelante, que al principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz de la tierra, ¿verdad? Cuando vamos y miramos la fórmula de multiplicación de Dios, es bien interesante porque la primera ecuación que vemos, si usamos ese término como un término matemático, es Dios ordena para llenar y bendice para que se multiplique. ¿Por qué es necesario que haya multiplicación? Porque si no se multiplica aquello con lo que se llenó, eventualmente vuelve a haber un vacío. Por lo tanto, en tu vida tiene que haber multiplicación constante para que no haya ningún vacío. Una de las experiencias más duras o más difíciles o más frustrantes de la vida de una persona es sentirse vacío. Y aún en la iglesia hay gente que viene a la casa del Señor y se sienten vacíos. Y el problema es que cuando tú te sientes vacío y no sabes cómo es que Dios llena los vacíos y lo que Dios quiere multiplicar para mantener ese vacío lleno, vas a tratar de llenar el vacío con cosas que son fútiles, cosas que no sirven. Hay gente que buscan entonces llenar su vacío y mientras más tratan de llenarlo, más vacíos se sienten. Porque lo que tratas de hacer no da resultado porque la gente no ha entendido de dónde es que sale el vacío. Y el vacío no sale del vacío, sale del desorden. Cuando algo se desordena, lo próximo es que se vacía. Y después de vaciarse, vienen las tinieblas. Tú quieres llenar el vacío en tu vida, comienza a ordenar todas las cosas. Pídele a Dios que ponga orden en tus pensamientos, que ponga orden en tu mente, orden en tu interior, orden en tus relaciones. Hay relaciones que te están trayendo vacío a tu vida porque tú no las has ubicado en el lugar correcto. No todos tus amigos deben estar haciendo negocio contigo. Hay gente que son buenas como amigos. El día que tú los haces socio, ahora se vuelven un problema, traen desorden a tu negocio y después todo lo que tratas de hacer en tu negocio te sientes vacío, se multiplica el problema, se multiplica la dificultad porque no separaste la relación que tenía que estar en un lugar en específico. Así que la fórmula de Dios es: ordeno, lleno, bendigo para multiplicar. Esa fue la fórmula que Dios creó. Fíjate que lo primero que hace Dios es que comienza a separar todas las cosas. Separa las tinieblas de la luz, pero no crea las lumbreras hasta el cuarto día. Cuando Él dijo sea la luz, lo que hizo fue separar las tinieblas de las lumbreras, la tiniebla de la luz. Pero las lumbreras las pone en el cuarto día, porque primero tiene que separar para ordenar, para entonces llenar. Separa las aguas de arriba de abajo y después separa las aguas de abajo de la tierra. Y después que separa todo y tiene todo en su lugar, entonces dice: ahora en el cielo van las estrellas, va el sol y controla esto. Abre las aguas, van los peces. Abre la tierra, van los animales. Porque tú no puedes llenar nada si primero no lo has ordenado. Después que Él lo llena, después que lo ordena, llena y bendice. Y ahora se multiplica. ¿Cuál fue el problema del hombre? Y oiga bien esto, para que reciba lo que te voy a hablar en un minuto. El problema del hombre fue que cuando peca, el hombre nunca perdió la capacidad de multiplicarse. Y aunque voy a darte un poquito de repaso y cosas nuevas,
en este momento. Así que esto es algo nuevo ahora. Presta atención, por favor. Y voy a volver en unos minutos a 2 o 3 ideas que ya hablamos. Pero esta parte es bien importante. Cuando el hombre peca, el hombre no pierde la capacidad de multiplicarse. Porque cuando tú pecas, no pierdes tus habilidades. El problema de la gente es esa, que pueden correr por un tiempo como un carro sin gasolina. Si un carro se queda sin gasolina, sigue con el impulso por un tiempo, pero eventualmente te vas a detener. Entonces el problema de mucha gente es que no se dan cuenta que cuando uno peca, cuando uno le falla a Dios, uno todavía puede funcionar en esta tierra. Y uno puede tener ciertos éxitos en esta tierra, porque el pecado no cancela tus habilidades y tus capacidades. Lo que pasa es que el pecado lo que hace es que distorsiona lo que se va a multiplicar en tu vida. Y ahora lo que se multiplica no es necesariamente lo que Dios quiere que se multiplique, sino la consecuencia del pecado. Entonces tú y yo no podemos vivir en esa ilusión. Tú y yo no podemos pensar que ciertas cosas que hacemos no están teniendo efecto en nuestra vida. Quizás no lo vemos hoy porque somos suficientemente hábiles para sobrellevarlas por un tiempo, pero como diría el americano, eventually they are going to catch up. Eventualmente te van a alcanzar. Eventualmente, y tú no puedes vivir en esa ilusión de que como tienes habilidades, como todavía sigues produciendo, como todavía sigues haciendo cosas. En estos días antes de venir hablaba con un empresario que muy ciertamente me decía, no pastor, en estos días, ¿verdad? Me he sentado con el bisturí a cortar, me decía él, usó su propia palabra, a cortar un montón de grasa de mi empresa, porque a través de los años fui acumulando un montón de cosas, porque como había aquí, había allá, y hoy me doy cuenta que tengo un montón de cosas que son innecesarias, que he tenido que comenzar a recortar, y no me había dado cuenta que el capital que necesitaba lo tenía dentro de mi empresa, pero lo había dejado en cosas que no sirven en el día de hoy. Entonces, ¿de qué te sirve a ti orar y pedirle a Dios que te prospere si hay desorden y lo que tienes es que separar las cosas y sin darte cuenta, en vez de multiplicarse la bendición, se están multiplicando los problemas por haberte desconcentrado en un momento dado? Ahí es que vienen los desgastes, porque entonces ahora trabajamos con pocos resultados. Y fíjate que Adán no pierde, y vuelvo y lo enfatizo en esta hora, hijo de Dios. Adán no pierde la capacidad de multiplicarse. Lo que pasa es que ahora lo que multiplica. Y fíjate si esto es tan interesante, que cuando Dios llama a Adán, a Eva y a la serpiente, le dice a cada uno algo bien diferente. Fíjate que le dice a la serpiente la maldice. A la serpiente la maldice. Y le dice, vas a comer del polvo de la tierra todos tus días, te vas a arrastrar sin vergüenza. Y la maldice. A la mujer no la maldice, pero le dice las consecuencias de su error. Eva, las cosas van a cambiar. Fíjate que no la maldijo, pero le dice, esto es lo que va a pasar. El hombre se va a enseñorear de ti, ¿verdad? Y yo sé que hay mujeres así media molestas con el hombre y no lo dicen, como esta mujer que un día se encontró la lámpara Aladino. Estaba casada ya por varios años, se encontró la lámpara Aladino y de momento la frotó y salió el genio. Y le dijo, tienes 3 deseos. Pero dice el genio, pero una sola cosa. Todo lo que tú me pidas, 100 veces se lo voy a dar a tu esposo. 100 veces más. Ella dijo, no hay problema. Ya el genio le dijo, ¿qué tú quieres? ¿Cuál es el primer deseo? Y ella le dijo, quiero ser hermosa. Chacho, y el genio la puso nueva. Y de repente el hombre está así en otro cuarto y se mira en el espejo y el hombre está 100 veces más, ya usted sabe, el hombre está buenísimo también, como usted sabe. La mujer, el genio le dice, ¿cuál es el segundo deseo? Y ella le dice, quiero ser multimillonaria. No hay problema. Le llenó las cuentas, le llenó los bolsillos, y en otro cuarto al hombre 100 veces más. El hombre estaba sorprendido.
Y el genio le dice entonces a la mujer, ¿cuál es tu último deseo? Y ella le dice, yo quiero que me des un pequeño ataque del corazón, que yo no lo sienta, pero chiquitito. A mí me... uno leve, uno leve que yo no lo sienta. Ojalá no haya ninguna aquí con ese tipo de pensamiento, pero la verdad es que Dios le dice a Eva, oye Eva, esto es lo que te va a pasar. Pero fíjate lo que ocurre después. Cuando Dios va a hablar con Adán, dice la Biblia que le habla, y yo imagino a Dios queriendo decirle a Adán, y dice, maldita será la tierra por tu causa. Dios nunca maldice a Adán, porque Dios no puede maldecir lo que Él ya bendijo. Ya Dios lo había bendecido, ahora no lo puede maldecir, aunque Adán haya hecho mal. Por eso es que lo que ocurre es lo que yo te decía entonces el domingo pasado, que lo que comienza a multiplicarse es el ¿qué? El mal. Comienza a multiplicarse el mal, comienza a multiplicarse el mal, comienza a multiplicarse el mal. Y como vimos, Dios tiene que entonces llamar a Noé y encuentra a un hombre a través del cual él pueda nuevamente hacer una nueva tierra. Y Dios le añade una ecuación más, un detalle más a la ecuación. La nueva ecuación en el tiempo de Noé es: ordeno, lleno, hay un altar de por medio, bendigo y multiplico. Así que la nueva fórmula es: tengo que ordenar, tengo que llenar, para entonces ir al altar, para entonces que Dios bendiga y se multiplique. Porque en el altar es donde yo cancelo que se multiplique todo el mal en mi vida. Y tú y yo tenemos que tener eso claro en nuestro interior, eso claro en nuestra mente, eso claro en nuestro corazón. Esa fórmula la vamos a seguir ampliando, pero yo quiero que veamos hoy por un momento el segundo término o el segundo concepto. El concepto de llenar, de estar lleno. ¿Cómo Dios quiere que tú te llenes? ¿Cuál es la importancia de estar lleno en tu interior? De vivir esa vida de llenura en tu interior. Y para eso me gustaría que fueras primero conmigo al libro de Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Una escritura muy interesante. No la vamos a leer toda. Vamos a leer los primeros versos y el último, o a la mitad. Fíjate lo que dice el verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado, o una mejor palabra sería, dirigido por el Espíritu al desierto. Ahora mira qué cosa interesante. Un hombre lleno es llevado a un lugar vacío. Solo los hombres llenos sobreviven en los lugares vacíos. El mundo allá afuera está vacío y solo sobreviven los que están llenos. Un hombre sale de su casa vacío y se va al desierto de su trabajo y cualquier mujer se lo lleva enredado. Una mujer sale vacía de su casa, tiene una vida vacía y camina en un lugar vacío, cualquier cosa se lo pueden llevar enredado. Hay cosas y hay lugares donde Dios no te ha podido dirigir por una razón. Hasta que Él no te llene primero, no puedes pasar por allí. Hay gente que me pregunta, pastor, pero ¿por qué no he podido alcanzar este negocio si esto es lo que Dios quiere para mi vida? Porque para pasar por allí hay que pasar por lugares vacíos. Y yo creo que todavía quiero llevarte 2 o 3 escrituras más aquí, pero siga conmigo. Aquellos que ya han experimentado la presencia de Dios en su vida, saben lo difícil de estar en lugares donde tú te sientes incómodo y tú dices, yo no debería estar aquí. Pero la verdad es que hay un montón de lugares que tú dices que no deberías estar allí, pero tienes que estar allí porque es parte de lo que Dios te mandó a hacer. Pero tú tienes la batalla de que tú estás sintiendo la presión que hay en el ambiente
la presión que hay en el lugar, y si Dios te hubiera llevado allí sin tú haber estado lleno, hubieras caído en un montón de cosas que no podías caer, y el plan de Dios se iba a detener en tu vida. Nadie lo puede dañar en su totalidad, pero sí te puedes desvirtuar, se puede perder. Hace unas semanas atrás me invitaron a mí a un lugar en específico, me llamó una persona y le agradezco la invitación. Y llegamos a este lugar y era una fiesta de cumpleaños, ¿verdad? Una fiesta de cumpleaños de una persona muy importante del país, y estábamos dos personas, dos miembros de esta iglesia cristianos, mi esposa y yo, y una persona más en aquel lugar. Y de repente, cuando yo veo todo el mundo que está allí, y yo veo, ¿verdad?, todo el mundo, el ambiente que hay, y un ambiente muy fino, muy bonito, ¿verdad? No estoy hablando negativo, pero no es lo mío. No es mi ambiente regular. Y la gente que está y los empresarios que están allí, me estuvo muy curioso porque la primera pregunta que me hacía, la mayoría de la gente me conocía, realmente, la mayoría de la gente me conocía y sabían quién yo era. Yo creo que lo hacían por fastidiarme, porque la primera pregunta el que no me conocía, la primera pregunta de todo el mundo era que qué yo era. Entonces yo tengo que escoger en mi mente, ¿digo pastor o digo empresario? Yo decidí desde el principio de la noche que yo iba a decir que yo era pastor. Pues eso es lo que soy. Soy pastor. Ahora, no se crea que uno aquí se la tragan tanta, porque yo sé que el rostro va a cambiar. La segunda pregunta que me hacía todo el que no me conocía, o el que me conocía, me hacía esta como primera pregunta: ¿de dónde usted conoce al dueño de esta fiesta? Y yo entro en mí, ¿qué diantre le importa? ¿Verdad? Porque lo que ellos se sorprenden es que hacía un pastor allí en ese lugar. Y le puedo ser honesto, yo mismo ni sabía qué hacía allí. ¿Pero por qué fue? Porque tenía que estar. Y tenía que estar por muchísimas otras cosas. Y me estuvo muy curioso que a lo último de la fiesta, a lo último, nos sentaron en una mesa. Entonces me sentaron, mi esposa, ¿verdad? Nos sentaron por separado, sentaban parejas, pero ¿verdad?, alguien en el medio, o sea, que separaban la pareja para obligarnos a hablar con todo el mundo. Porque tú te sientas al lado de tu pareja, tú hablas con tu pareja y no hablas con nadie. Pero tú te sientas al lado de otra persona y tu pareja está al otro lado, pues entonces tú estás obligado a hablar. Entonces yo estoy allí obligado a hablar. Y, ¿verdad?, para hacer la larga corta y que entienda lo que le quiero decir. A lo último, al hermano de la iglesia que fue conmigo, lo sentaron en otra mesa, en otro lugar. Entonces, uno está allí, ¿verdad?, y oyendo todas estas cosas, y gente buena, gente nice. Lo que estoy diciendo es que no es el lugar que uno frecuenta. No son las amistades de uno que uno frecuenta. Pero estaba allí porque yo creo que tengo una misión, específicamente con dos personas que estaban allí. Pero el punto es que al final de la fiesta le digo al hermano, nos vamos a ir a una esquinita, y le digo, qué noche tan larga esta. ¿Sabes? Porque ya como que uno se le acaba el tema de conversación y le dije, entonces le comenté a él, tú sabes, todo lo que todo el mundo me pregunta es esto, le comento a él. Y este hermano de la iglesia me dice, pastor, siéntase orgulloso, porque lo que usted hace es más importante que lo que toda esta gente hace. Y eso me dio paz esa noche. Me fui para mi casa tranquilo y en paz, ¿verdad? Y el punto donde quiero ir es que todos vamos a estar en un momento dado en posiciones donde si yo no estoy lleno, puedo ser fácilmente confundidos. Oye bien lo que yo quiero que tú recibas en el día de hoy. Solo los llenos, si no aprendes más nada, aprende esto. Solo los llenos son dirigidos por el Espíritu de Dios a lugares vacíos. Es la única forma que resistes. Jesús no fue al desierto hasta que el Espíritu Santo lo llenó.